Mi agradecimiento al Centro de Estudios Vallejianos, a la Universidad, a la City University de Nueva York, a la Asociación Internacional de Peruanistas y al comité organizador, Gladys Flores Heredia, Lori Lomas y José Antonio Mazzotti, la oportunidad de presentar esta ponencia que titulé Lo antisistémico en la obra de César Vallejo. El arte y la literatura son los únicos espejos para la afectividad y la emoción humana. Todo lo demás se integra a un ejercicio de connivencia funcional donde la moral, lo permitido y lo que no atiende a un resultado colectivo sin prever los estados anímicos del individuo. Un medio de transporte nos resuelve el trasladarnos de un lugar a otro, pero sin importarle si viajamos felices o deprimidos. Una galería de arte, una película, un programa televisivo, una obra de teatro o un libro nos esperan para interpretar y traducir desde polisémicos viajes, eso más profundo que conversa con nuestro interior. La escritura se respalda en procesos evolutivos con búsquedas incesantes para mejorar la comunicación, y la academia, en conjunto con otras ciencias, estudia y clasifica las características de acuerdo a épocas y contextos. Pero el impulso primario no sale de una teoría literaria ni de una estatua, sino de la propia experiencia de vida de los autores y los efectos emocionales que estos causan en él. La democratización de la escritura y lectura, como ejemplo en España a principios del siglo XIX, el porcentaje de analfabetos estaba en el entorno del 95%, a principios del siglo XX rondaba en el 65% y actualmente está por encima del 98%. Hace que las experiencias afectivas interpretadas en poemas y relatos atiendan cada vez más al hombre común y corriente, hecho este que asocia los procesos políticos como los que se infiere del vínculo histórico entre la Revolución Francesa y el romanticismo. Cuando atendemos los procesos vitales que impulsaron a los autores a concretar sus obras, de forma constante nos encontramos con adversidades de todo tipo y muy frecuentemente extremas. César Vallejo hereda el modernismo prohijado por Rubén Darío y Julio Reis, así como el coloquialismo de Walt Whitman, pero en su experiencia vital es su experiencia vital la que hace latir el corazón de sus versos y prosas. La osada experimentación con el lenguaje en trilce, en el decir y en el no decir, está ligada a la experiencia carcelaria que lo tiene casi 4 meses en el momento más grave de su vida, tal cual lo expresa en uno de sus poemas en prosa. Desde sus primeros textos y atravesando toda su obra está el origen andino, americano, indígena, el nacimiento de su Santiago de Chuco a 3.200 metros de altura y en medio de una geografía tan hermosa como cargada de recuerdos, ausencias y costumbres propias. Vallejo transitó pasajes históricos fundamentales de su tiempo: nacimiento de ideas políticas americanas en el Perú, irrupciones de la Unión Soviética y del fascismo en Europa, Guerra Civil Española y preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Y supo traducirlos en poesía, pero siempre exaltando los procesos emocionales frente a lo que ocurría. El individuo es el receptor y portador del mensaje. Hay un acercamiento que atraviesa la anécdota para encontrar el impacto sensible. Pedro Rojas, víctima de la Guerra Civil Española, tiene en su chaqueta una cuchara muerta. El extinto, abro cita, también solía comer, cierro cita. Así en masa, el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Cuando lo rodean todos los hombres de la tierra pidiéndole su regreso a la vida. Las opciones del enorme y sensible poeta peruano van a parecernos siempre a contramano y lo llevan a circunstancias de extrema adversidad. Las dificultades para que su obra sea aceptada en su país. El futuro Grupo Norte lo incorpora de forma entusiasta, pero también sufre una gran resistencia en diversos ámbitos sociales, académicos o no, tal como lo cuenta Ciro Alegría en sus recuerdos de infancia, donde dice que la mayoría de su familia lo denostaba como escritor. Los acontecimientos trágicos del 1 de agosto de 1920 en Santiago de Chuco, que lo llevan a prisión, el exilio en París cargado de grandes dificultades económicas, la afiliación al Partido Comunista que no le permite el regreso a Francia a comienzos de la década del 30 y su apasionada adhesión a la causa republicana en España,
Son algunos momentos que lo muestran transitando arriesgados y azarosos caminos. Abro cita. En cuanto a mí, sigo marcando el paso en el mismo punto de siempre. Mi dilema es el de todos los días. O me vendo o me arruino. Y aquí me he plantado porque ya me estoy arruinando. Cierro cita. Le escribe el 12 de mayo de 1929 desde París a su amigo Pablo Abril de Vivero, quien estaba cumpliendo una misión diplomática en España. Su postura frente a la literatura fue por completo consecuente con esa actitud de vida. Cuestiona de forma constante a las vanguardias, pero al mismo tiempo se aleja como pocos de la ortodoxia clásica, ubicándose en un lugar donde hará difícil para los analistas y críticos clasificarlo. César Vallejo, con su poesía que parece hablarnos al oído, o más aún conversar con nuestro interior, creó en su obra y mítica un ejemplo de rebeldía y dignidad antisistémica que es recogida por innumerables pensadores y autores en la medida que fueron conociéndolo. El idioma no fue obstáculo, a pesar de los singulares recursos lingüísticos, de su sintaxis y vocabulario donde expresa. Y en Estados Unidos, muchos autores asociados a una crítica del sistema y al realismo sucio recogieron con mucha admiración el ejemplo del poeta santiaguino. Charles Bukowski escribe en el poema titulado Vallejo, publicado en Lo más importante es que sepas atravesar el fuego, obra póstuma. Abro cita. Es difícil encontrar un hombre cuyos poemas no terminen decepcionándote. Vallejo nunca me decepcionó de esta manera. Algunos dicen que murió de tanto pasar hambre. Como sea, sus poemas sobre el terror a estar solo son en algún sentido amables y no gritan. Estamos cansados de casi todo el arte. Vallejo escribe como un hombre y no como un artista. Está más allá de nuestro entendimiento. Me gusta pensar que Vallejo todavía está vivo y caminando por la habitación. Me encuentro con el sonido de sus pasos firmes, imponderables. Cierro cita. Allen Ginsberg, uno de los padres de la generación Beat, activo confrontador de la censura norteamericana y quizás el poeta vivo más influyente entre los cantautores coterráneos de la década del 60, rupturista en forma y contenido, es otro de los admiradores, tal como lo señala para una entrevista reproducida el 28 de octubre del 2016 por el suplemento del País de Madrid, Babelia, con la autoría de Javier Martínez de Pisón. Ante la pregunta de qué poetas latinoamericanos lo han influenciado, menciona a César Vallejo, entre otros, y más adelante, cuando el entrevistador insiste sobre qué poemas le interesan en particular, siempre en referencia a poetas de habla hispana, señala el poema de Vallejo Padre Polvo, se refiere a redoble fúnebre a los escombros de Durango, y más adelante, en la misma respuesta, dice: en mi primera poesía influyeron Neruda y Lorca particularmente, luego Vallejo y en los años 60 Parra por su rápida elegancia. Cierro cita. Muchos autores de habla no hispánica y de impronta rupturista se refieren con admiración a César Vallejo, como es el caso de Robert Hass y su poema Rusia en 1931, donde el peruano es protagonista en los versos del ganador del premio Pulitzer. En la lengua madre del bate santiaguino pueden encontrarse numerosísimas referencias. El chileno Roberto Bolaño, reformulador de varios conceptos de la narrativa y uno de los más notables escritores de las últimas décadas, tiene a un agonizante César Vallejo como protagonista de su segunda novela, La senda de los elefantes. Julio Cortázar, uno de los escritores de habla hispana más leídos y autor de emblemáticos títulos donde la poesía y la narrativa no encuentran límites que los separen, escribe en el último capítulo de Salvo el Crepúsculo, 1984, titulado Razones de la cólera. Abro cita. El estado de ánimo nacido de mi primer contacto con Francia e Italia, confrontándose a la idea de volver a mi oficina de traductor público en Buenos Aires, dio en unos pocos días esa secuencia de meopas, neologismo de Cortázar, refiriéndose a poemas, que contenían, sin que yo lo supiera todavía, decisiones futuras en materia de vida personal. Hoy siento además, en algunos de ellos, el tremendo choque de la poesía de César Vallejo. Que el cholo me perdone la insolencia, puesto que en ese choque él quedaba más parado que nunca y yo esperando la cuenta de 10 y la esponja mojada. Cierro cita.
Jorge Edwards, en su artículo publicado el 30 de septiembre del 2009 en Letras Libres, sostiene haber sentido, y abro cita, el eco particular del Vallejo de Trilce de Poemas Humanos, casi en cada página, cierro cita, de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Desde la epopeya de Gilgamesh a nuestros días, pasando por los ditirambos griegos que propiciaron las estructuras del teatro y los procesos emancipatorios del siglo XVIII junto al romanticismo, atendiendo la condición individual, el rebelarse y contraponerse al sistema ha sido el ejercicio que propició los mejores y más ricos pasajes de expresión escrita y artística en el ser humano. Las emociones tienen la libertad que no siempre conviene al ordenamiento social, que toman sus propios vuelos. Las historias recogidas por la literatura universal atienden amores díscolos y complejos, engaños, guerras, sufrimientos extremos, exilios, enfermedades y desventuras, y como en una alquimia sanadora, estas historias derivan en hermosos poemas, reveladoras narraciones, obras teatrales fascinantes y películas que nunca olvidaremos. El lector o espectador calma sus odiseas personales, pequeñas o importantes, reflejándose en los personajes o historias en ese ejercicio de pensamiento único y poderoso que ofrece la lectura o interacción con un espectáculo. Las buenas obras siempre están construyendo metáforas que interpretarán el sentimiento humano más allá incluso de las épocas y circunstancias que la crearon. Nos conmueve Shakespeare o Goethe fundamentalmente porque nuestras emociones interpretan las vicisitudes desde una identificación sensible, aunque las épocas y costumbres nos resulten ajenas. Para llegar a esta comunicación, los autores deben tener ese mismo conocimiento sensible, obteniendo muchas veces por experiencias dolorosas, propias o por la capacidad de conmoverse. Desde el primer poemario en 1919, Los Heraldos Negros, pronto para su publicación y a la espera de un prólogo desde 1918, César Vallejo recoge las influencias del modernismo, pero de forma constante percibimos nuevas posibilidades de sintaxis, estrofas clásicas que asoman modificadas y novedosos giros lingüísticos donde reconocemos desde el comienzo una voz nueva y profundamente auténtica. En Trilce, esta voz y experimentación lingüística se profundiza concibiendo un libro revolucionario, incomprendido en su época, y enseñando la posibilidad de un lenguaje llevado más allá de sus límites. Los versos y prosas recogidos en Poemas Humanos recorren la profunda cosmogonía vallejiana, legándonos textos extraordinarios, y España aparta de mí este cáliz, se sumerge en el sentir dentro del terrible contexto de la guerra. La narrativa de Vallejo contiene la misma libertad de sus versos, impone la personalidad indomable del autor, al igual que sus textos teatrales, y como crítico, nunca ejercita una comodidad conveniente, sino por lo contrario cuestiona vanguardias desde un lugar que por momentos se nos asoma como solitario y único. Contrapuesto en vida y obra al sistema, César Vallejo deja una voz escrita y un ejemplo de rebeldía auténtica. Innumerables autores han reconocido y admirado al poeta que nos habla al oído desde una marginalidad no deseada, existencialista, pero sin renunciar a una conciencia colectiva. Sentimos una comprensión que está más allá de la explicación de las palabras, un eco metafísico que bajó de los Andes, de su Santiago de Chuco, trayéndonos la soledad, los recuerdos nostálgicos de la montaña, se incorporó a la orilla peruana, donde el exilio de tantos latinoamericanos se encarnó en su ida a París, a esa Europa en la cual pasó dificultades extremas, vio asomarse la guerra y lo vinculó a escritores y acontecimientos en un mundo que sufría cambios dramáticos, siempre oponiéndose al sistema en todas sus coordenadas, tal cual lo hicieron en sus momentos Cervantes o Baudelaire. Vallejo trasciende hacia un lugar privilegiado y reservado para los grandes clásicos de la literatura universal. Muchas gracias.